Bien, vamos a iniciar con el primer tema para esta primera unidad. Y este tema es el de incrementos y tasas. Anteriormente, este tema se miraba previo a- al tema de la derivada por definición, pero lo cambiaron, lo pusieron primero. Entonces, cuando veamos la definición de la tasa de cambio promedio, se va a sentir así como que no tiene mucho sentido porque es una definición geométrica, aunque vamos a dar algo de forma o una definición un tanto empírica de lo que es la tasa de cambio promedio, ¿no? La aplicación práctica. Bien, en el tema de incrementos y tasas, el objetivo principal de eso es realizar mediciones, ¿no? De los incrementos o variaciones, tanto de variables independientes como de variables dependientes. Recuerde que las variables dependientes, ¿verdad? No cambian o no varían por sí solas. Tiene que ver una variación inicialmente de las variables independientes y aquí se define eso, ¿no? ¿Qué es una función? Comúnmente nosotros vemos esta expresión que y es igual a f de x, ¿verdad? O que y está en función de x o es función de x, porque el valor de y depende de los valores que tome x. Entonces, las variables x e y reciben los nombres de variable independiente y variable dependiente respectivamente. Es decir, la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Ahora, la mayoría de las funciones económicas eh, tienen como variable dependiente la y o todo lo que se mide en unidades monetarias en dinero, excepto en el caso específico de la demanda, donde la variable dependiente es X y la variable independiente es el precio, lo que se mide en dinero. Es por eso que yo siempre eh, hago hincapié en el hecho de que aunque los eh, programas de, de las carreras han cambiado, eh, esta clase, ¿verdad? Fue concebida bajo el concepto, ¿no? O bajo la premisa de que el estudiante cuando llegara a esta clase ya tenía que haber pasado principios de economía, microeconomía y contabilidad uno como mínimo, aparte obviamente de métodos uno y 2. Y la razón de esto es porque aquí hablamos de conceptos que tienen que ver con economía, los cuales aquí no definimos, ¿verdad? Estos se supone que fueron definidos ya en principios de economía. Entonces hablan conceptos como de elasticidad de la demanda, donde en principios de economía les definen lo que es y aquí realizamos los cálculos, ¿no? Los cálculos de la elasticidad de la demanda y en microeconomía de cómo la elasticidad de la demanda afecta el ingreso de los productores o de los comerciantes, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Hay alguna gente que se le dificulta un poco más esta clase porque no tienen esa base, ¿verdad? Porque los planes de estudio han cambiado
ya no les piden esos requisitos, que obviamente son indispensables y les hacen un poco más difícil de comprender estos conceptos. Bien, entonces, como les decía, aquí vamos a hacer mediciones de las variaciones en la variable dependiente y obviamente se va a calcular la variación en la variable independiente para el cálculo de las tasas de cambio promedio. Entonces, lo primero que muestra, y esto es tomado de su libro, es cómo eh, interpretar lo que es una función. Y entonces aquí le hace una analogía o compara una función con una máquina, ¿verdad? Que toma un valor de entrada, ¿verdad? Que siempre va a ser la variable independiente, comúnmente dijimos X, y que luego transforma esto en un valor de salida, es decir, en una variable Y, en la variable dependiente. Entonces aquí tenemos las variables independientes, ¿verdad? Que comúnmente nosotros empleamos como variable independiente la X y la variable dependiente que es Y. Y aquí tenemos la función que comúnmente nosotros la representamos como f de x. Entonces tenemos que cuando x es igual a 2, ¿verdad? Nosotros sustituimos 2 en todas las x de la función, es decir, sustituimos 2 aquí en x al cuadrado. Entonces, si sustituimos 2 en x al cuadrado, tenemos que 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, menos 1 es 11, ¿no? Entonces el valor de salida o el valor de y es 11. Si nosotros le damos valor de 0 a la función, sustituimos 0 en las x, 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, menos 1 es menos 1, y es menos 1. Y si x vale menos 1, sustituimos menos 1 en las x de la función, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, 3 menos 1, 2, y es igual a 2. Es bien común que más adelante en los temas que nosotros estamos desarrollando, yo eh, dibuje o construya un gráfico, ¿no? Y entonces, dependiendo del ejemplo, yo lo que hago para graficar es esto, ¿no? Agarro una serie de valores de X y determino el valor correspondiente en Y, ¿no? Y eso me crea puntos, porque esto es lo que nosotros conocemos un par ordenado, ¿verdad? Cuando X vale 2, Y vale 11. Cuando X vale 0, menos 1. Y cuando X vale menos 1, Y vale menos 2. Yo así construiría el gráfico de una función. Eso para que lo tengan en cuenta, que esa es la forma en que yo determino los puntos para eh, construir un gráfico. Bueno, de hecho, nosotros podríamos, vamos a buscar aquí para graficar esta, un poquito estos valores o esa función. Vamos a hacer aquí así. Digamos que esto es un plano cartesiano. Cambiar algunas cosas aquí porque cambié
explicación. Bien, entonces vamos a tratar de graficar esto, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 1, asumamos que por aquí está menos 1. No, perdón, sí, y menos 1, y igual 2, digamos que vamos a mover esto para que me quede exactamente en la cuadrícula. Borrar esto. Para no tener que estar entonces los valores de x son menos 1, 0 y 2, ¿verdad? Aquí esté 2, aquí esté 1. Y los valores de y son 11, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Y bueno, por aquí estaría menos 1, ¿verdad? Ese es menos 1 y. Entonces, cuando x vale 2, y vale 11. Este es el valor de 2 en x. Vamos a buscar una regla. Entonces, cuando x vale 2, y vale 11. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Lo voy a representar aquí con un puntito. Y cuando x vale menos 1, y vale menos 2, ¿verdad? Entonces sería aquí este puntito. Y como yo sé que esta es una función de grado 2, ¿verdad? De grado 2, es decir, es una parábola. Entonces, y esta tiene el vértice en 0, y cuando x vale 0, y vale menos 1, este es el vértice. Esta, Nick, digamos, disculpe, sí. ese menos 2, ¿de dónde lo sacó? Oh, perdón. Sí, no es menos 2, es 2. Cuando y vale menos 1, y vale 2. Es que viera que yo, y me imagino que tal vez a ustedes les es más claro, pero en mi pantalla yo miraba aquí menos 2, pero es 2.
Entonces, cuando X vale menos 1, Y vale 2. Vamos a ver. Vamos a volver a ponerlo. Ok. Cuando X vale menos 1, Y vale 2, ¿verdad? Aquí es 2 menos 1. 2 menos 1. El vértice es 0 y coincide con el eje Y. No sé por qué me borra esto. Ok, entonces, y me imagino que intercepta algo así. Y algo así. Obviamente no está perfectamente, pero eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Que cuando X vale 2, Y vale 11, sería este puntito que está aquí. Cuando X vale 0, Y vale menos 1, que es este punto aquí. Y cuando X vale menos 1, aquí está menos 1 con 2, ¿verdad? Así es que uno determina lo que son pares ordenados. Es decir, el valor de X y Y, este punto de aquí, este es el punto 0, menos 1. Este punto de acá es 2,11 y este puntito de acá es menos 1,2. ¿Okay? Entonces esa es la forma. Eso es lo que nosotros determinamos cuando evaluamos un valor de X en una función. Comúnmente nosotros también al valor de Y le llamamos imagen. Por eso cuando usted escuche que yo me refiero a imagen, me estoy refiriendo al valor de Y. Bien, entonces, el incremento de la variable independiente X se simboliza por esta expresión que nosotros decimos delta X porque este triangulito es la letra griega delta, entonces delta X, y se define por X2 menos X1. Ahora bien, es importante saber, el libro no lo establece ahí, pues, les faltó un poco eso, que X2, bueno, vamos a primero definir lo que es X1. X1 es, digamos, un valor actual, es un valor en el presente. Como muchas de estas aplicaciones tienen que ver con producción, entonces uno dice actualmente o una compañía quiere ampliar su producción de 100 a 200 unidades. Entonces, si usted quiere ampliar la producción de 100 a 200, eso implica que en la actualidad produce 100 y que quiere ampliar. Es algo que va a suceder en el futuro. Entonces, eso es X2. Lo que sucede en el futuro es un valor propuesto o futuro. Entonces, esa es la forma de identificar qué es X1, lo que es en el presente, lo que se está produciendo, lo que se está vendiendo actualmente, y X2, lo que se propone lograr o hacer en el futuro. Ahora bien, la producción puede incrementarse o disminuirse. Pero si nosotros
aplicamos esta fórmula cuando uno quiere disminuir la producción, aquí nos va a dar un resultado negativo. Y fíjense que aquí se habla de incrementos, pero los incrementos pueden ser negativos. Lo único que nosotros nos referimos a ellos como disminuciones. Entonces, si un incremento es positivo, implica un movimiento en el eje X de izquierda a derecha. Y si es negativo, implica un movimiento de derecha a izquierda. Bien, en el caso de la variable independiente y, ¿verdad? Se simboliza por esa misma expresión, delta, ¿no? Y acompañado de la variable y la variación en y se determina como f de x2 menos f de x1, es decir, la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1. Ahora bien, adicionalmente a esto, nosotros podemos también expresar la variación en y como y2 menos y1, ¿no? Porque f de x2 se transforma en y2 y f de x1 se transforma en y1. Ahora bien, si nosotros despejamos de esta ecuación para x2, entonces este x1 pasaría a sumar a delta x, ¿no? Entonces tendríamos que x2 es igual a x1 más delta x. Entonces, una forma adicional de representar el delta y es f de x1 más delta x menos f de x1. ¿Y en qué consiste la diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque eso dependerá de cómo esté redactada o cómo el ejercicio o cómo nos proporcionan los datos. Es decir, si yo hablo de que quiero incrementar la producción de 100 a 200 unidades, entonces estoy hablando de X1 y X2. Pero si yo digo que quiero incrementar la producción actual de 100 unidades en 100 unidades adicionales, entonces estoy hablando de X1 y de la variación en X. Pero 100 más 100 es 200, ¿no? Entonces sería como expresar a 200 como 100 más 100, ¿verdad? Solo es dependiendo de la forma en que nos presentan los datos. Bueno, aquí nos dan un ejemplo y nos hablan de la variación en la utilidad de una empresa. Y lo que se quiere es que usted determine o cómo se representa la variación en la utilidad. Entonces aquí le dice que la utilidad de una empresa está en función de las unidades. Y esto se lo dicen porque lo que quieren es que usted sea capaz de determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, recuerde, en economía, todo lo que se mide en dinero es variable dependiente, excepto en la demanda, ¿verdad? Entonces, la utilidad se mide en dinero, el ingreso se mide en dinero, el costo se mide en dinero. Entonces, todo lo que se mide en dinero es variable dependiente. Entonces, en este caso, la utilidad es la variable dependiente. Pero además aquí le dice, ¿verdad?
este dato adicional de que está en función de las unidades producidas, X. Entonces, X es la variable independiente. Entonces, se nos pide que, ¿verdad? Representemos cuál sería el incremento en la utilidad. Entonces, el incremento en la utilidad va a ser igual a la función de utilidad evaluada en X2 menos la función de utilidad evaluada en X1. Luego tienen otro pequeño ejemplito aquí de el costo. Entonces le piden que represente cómo se determina el incremento en el costo. Ya dijimos, el costo es la variable dependiente porque está expresado en unidades monetarias. ¿Ah? Entonces, vamos a determinar el incremento en el costo y esto se determina restándole el costo, restándole al costo de X2 el costo de X1. Bien, aquí hay varios ejemplos. Entonces aquí dice, estas, fíjense que estas son unas preguntitas que les ponen el examen y la mayoría no sabe cómo determinarla. Entonces aquí habla de la variación de la población de un país al transcurrir un determinado número de años T. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Y fíjense que esto es algo que debería ser lógico, porque el tiempo es independiente de cualquier cosa y solo transcurre en un solo sentido, hacia el futuro. Entonces, la variable dependiente es la variación en la población. Entonces, aquí sería P. Luego le dice la variable independiente, serían los años T. Y para determinar el incremento, entonces sería delta P, que sería P de T2 menos P de T1. Luego, habla aquí que la variación de la producción de melón, M, producto del incremento en libras de fertilizante. Entonces, aquí le dice que la variación de la producción del melón es producto del incremento de las libras de fertilizante. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? El melón. Entonces, M es la variable dependiente, X es la variable independiente y la variación delta M va a ser M de X2 menos M de X1. Finalmente, aquí nos habla de la variación de la demanda de un bien. Y mire, aquí estamos hablando de la demanda. Está influenciada por una reducción en el precio del bien. Entonces aquí mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque les decía, estos son conceptos que usted ya los debe de saber, que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X. X, la variable independiente es el precio. Entonces el delta X va a ser igual a X a precio 2 menos X a precio 1. Bien, ahora vamos a hablar de la tasa
de cambio promedio. Y la tasa de cambio promedio, miren, es la variación en Y entre la variación en X. Sabemos que la variación en Y es la función evaluada en X2 menos la función evaluada en X1 entre delta X. Pero delta Y también vimos acá que se podía representar como Y2 menos Y1. Y el delta X es X2 menos X1. Y esta expresión nosotros anteriormente la hemos utilizado para determinar una pendiente, pero esta es específica para calcular la pendiente de líneas rectas, porque más adelante nosotros vamos a ver con el tema de las derivadas que calculamos la pendiente de una curva o la aproximación a la pendiente de una curva. Y entonces esto significa la razón de cambio de la variable dependiente al efectuar cambios o debido a cambios en la variable independiente. Y esto también se interpreta como la pendiente de la recta que une los puntos P conformado por X1 y Y1 y Q que es X2 Y2. Es decir, si tuviéramos nosotros aquí, hacer un pequeño plano cartesiano, hacer aquí un poquito más acá. Que no le cambia el color. Bah. Que esta nueva versión, antes de hacer el dibujo, tengo que agregar el color. Antes le daba la opción de cambiarle el color. Entonces sumamos que este es un grafiquito. Y tenemos por aquí un valor de X, X1. Por acá otro valor de X, X2. Y digamos que por aquí está Y1. Y digamos que por acá está Y2. Entonces, X1 con Y1 estaría aquí. Y X2 con Y2 estaría por acá. Entonces vamos a pasar, vamos a tratar de hacer un gráfico que toque estos dos puntos. Entonces digamos que esta es una función y igual a f de x. Y entonces Entonces, dice que es la pendiente de esta recta, ¿verdad? Que une los puntos. Vamos a ponerle aquí P y Q, ¿verdad? Entonces, P es X1, Y1. Aquí, este parece, uf.
Eh, sí. Uf, ahí me disculpan, pero estamos aprendiendo. Nuevamente, aquí parecía 2, pero este es Y1. Entonces, X1 con Y1 es P y el punto Q, que es X2, Y2. Algo que es importante tener claro que esta recta es una recta secante. Eso hay que tenerlo presente. Secante es una recta que corta dos puntos del gráfico de una función. Bien, y solo porque estoy un poquito lento voy a hacer este ejercicio. Comúnmente ahorita ya deberíamos de haber terminado la clase, pero no nos vamos a ir sin realizar este ejercicio. Entonces dice que las ventas semanales B en lempiras de un producto se obtienen por medio de esta función, donde T es el tiempo transcurrido en semanas después de que finalizó una campaña publicitaria. Entonces dice, determine el incremento en la venta si el número transcurrido de semanas transcurrido desde que terminó la publicidad es de T2 a T4, es decir, de la semana 2 a la semana 4. Entonces, aquí obviamente la variable independiente es el tiempo, ya habíamos dicho. Y como este es el primer tiempo, el tiempo no puede transcurrir en sentido contrario, solo fluye hacia adelante. Entonces, este es T1 y este es T2. Estas son las variables independientes y entonces la variable dependiente es B. Entonces, aquí nos dice calculemos las ventas a tiempo 4, es decir, B de 4. Entonces esto va a ser 10.000 por E a la menos 0.2 por 4. Y punto 2 por 4 es punto 8, negativo. Punto 8 negativo, E elevado a la menos punto 8 es 4493, punto 4493, perdón, y eso multiplicado por 10.000 son 4.493,2896. Entonces sería ventas a tiempo 4 es igual a 4.493,2896. Bien, luego ventaja tiempo 2. Básicamente lo mismo, solo que bueno,
Entonces sería menos 0.2 por 2, que es negativo 0.4, y e elevado a la menos 0.4 es 0.6703, y esto multiplicado por 10.000 son 6.703.2005. Bien, entonces el incremento en las ventas igual a ventas a tiempo 2 menos ventas a tiempo 1. Entonces el delta ventas es 4.493.2896 menos 6.703.2005. Incremento en ventas es de negativo 2.209.91. Esto solo significa que las ventas disminuyeron en 2.209.91, porque las ventas no pueden ser negativas, ¿verdad? Entonces recuerde lo que había dicho al inicio, que cuando hablamos de variaciones, un signo negativo solo implica una disminución y un signo positivo un incremento. Bien, preguntas o dudas, pero si no hay preguntas o dudas, vamos a concluir por ahí el día de hoy y continuamos el día de mañana. Ya por lo menos solventamos esto. Siempre estoy pendiente con la respuesta del jefe de departamento en relación a lo del examen, ¿verdad? Pero en el transcurso de esta semana yo espero que mañana me conteste. A ver, vamos a hacer la presión a ver qué es lo que dice, pero por el momento, recuerden, lo único, la instrucción que tenemos es que el que no pueda adherirse a las indicaciones que ellos dieron, entonces que la única opción que tienen es que se cambien de modalidad de clase a presencial. Bien, si no hay más, entonces les pido de ustedes, tengan todos muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Ley. Buenas noches a todos.